Adelante, doctora. Buenos días, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la mesa de diálogo Prensa, Géneros y Experimentación Literaria. Quisiera agradecer a todos los que nos están siguiendo en nuestra página de Facebook y agradecer en particular al Instituto de Investigaciones Bibliográficas y a la Biblioteca Nacional de México que hicieron posible este encuentro. Y desde luego muchas gracias a los tres participantes de la mesa que en un momento tendré el placer y el honor de presentar. El diálogo Prensa, Géneros y Experimentación Literaria se organiza en el marco de la conclusión del proyecto colectivo PAPIT titulado La configuración de géneros literarios en la prensa mexicana de los siglos XIX y XX. Proyecto que vio su inicio en el 2017 y que llega a su conclusión precisamente en este año, 2021. Este proyecto colectivo tuvo como prioridad la creación de un espacio para la reflexión sistemática sobre el desarrollo de los géneros literarios en la prensa periódica mexicana de los siglos XIX y XX, específicamente en las modalidades textuales autobiográficas, autorreferenciales o de expresión del yo, como la biografía, la autobiografía y el ensayo, en tres etapas históricas que sirvieron como calas para distinguir las transformaciones de los sistemas literario y periodístico. Antes de dar inicio a la mesa, quisiera presentar brevemente a los participantes en el proyecto y en este diálogo. Nos acompañan hoy el doctor Fernando Ibarra Chávez, quien se desempeña como docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Como fruto de su interés por la prensa y la literatura, el doctor Ibarra publicó el volumen titulado Escritores de Imágenes y Pintores de Discursos, Literatura y Crítica de Arte en la Prensa Cultural de México, 1900-1930, y preparó la edición crítica de la poesía de José Tomás de Cuéllar. En específico, el proyecto sobre la configuración, en el proyecto sobre la configuración de los géneros literarios en la prensa, el doctor Ibarra exploró las distintas modalidades textuales en las que se llevó a cabo la actividad crítica en México, desde la consumación de la independencia hasta el fin del Segundo Imperio. Hoy nos acompaña también la doctora Luz América Viveros Anaya, profesora investigadora en el Colegio de México. La doctora Viveros Anaya publicó el estudio El surgimiento del espacio autobiográfico en México y se ha especializado en el rescate y edición crítica y anotada de la obra de distintos autores mexicanos, como por ejemplo Ignacio Altamirano, Federico Gamboa, Manuel Gutiérrez Nájera y Ciro Ceballos. Luz América, en el marco del proyecto colectivo, realizó la búsqueda y el estudio de artículos periodísticos de corte autobiográfico entre 1890 y 1910, centrándose en el trabajo de Juan de Dios Pesa, pero ampliando el registro también a otras firmas. Y finalmente, hoy nos acompaña también la doctora Elizabeth Gómez, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La doctora Gómez desarrolla la línea de investigación de hemerografía y ha centrado sus proyectos en las relaciones entre prensa y literatura. Es autora del volumen Umbrales Literarios, Prácticas Autorreflexivas y Construcción del Género Crónica en la Prensa Mexicana. Y en el marco del proyecto colectivo, Elizabeth analizó la emergencia y el desarrollo de la autobiografía femenina en la prensa mexicana durante las décadas de 1930 y 1940. Muy bien, entonces, antes de inaugurar la mesa de diálogo, quisiera recordarles que pueden compartir sus preguntas y comentarios aquí en la sección de chat de comentarios de Facebook. Dedicaremos un poco de tiempo al final del encuentro para abrir la conversación con todos ustedes, pues con el público que nos sigue. Y pues los animamos a aprovechar de esta oportunidad enviando preguntas y comentarios para poder seguir conversando con nuestros tres especialistas. Entonces,
Me gustaría dar inicio a la mesa de diálogo preguntando a nuestros tres participantes acerca de la elección de la fuente hemerográfica, o sea, ¿por qué elegir la fuente hemerográfica para analizar el desarrollo de los géneros literarios? ¿Qué condiciones, qué relaciones pueden observarse en las publicaciones periódicas, en los diarios y en las revistas que no se pueden encontrar en otros espacios de producción de los géneros literarios? Ok, Laura, si quieres comienzo yo a Sí, responder un Fernando. poco por cuestión cronológica, ¿no? Como bien comentabas, mi participación en este proyecto estuvo vinculada sobre todo con la crítica en México, la crítica literaria en México desde pues prácticamente la consumación de la independencia hasta la caída del imperio, del segundo imperio con Maximiliano. Entonces es un momento muy problemático para la historia de México porque prácticamente no hay año en el que no tengamos algo parecido a una guerra. O sea, estamos con una situación económica muy, muy inestable, una situación política tremenda que no daba garantías de continuidad de ningún proyecto cultural realmente. Sabemos, ¿no?, que tenemos estas figuras importantes como Santana, como el mismo Maximiliano, que ya empezó a tener una idea de orden, que hay conflictos ideológicos también muy fuertes, pero resulta que todo esto sí está incidiendo en la industria editorial mexicana. O sea, no puede haber una verdadera industria si no hay condiciones de estabilidad económica, sobre todo, ¿no? Para que alguien pueda poner una imprenta y esa imprenta pueda tener proyectos a largo plazo, como la publicación de un libro o tener un proyecto de una colección de libros que hablen de algo en particular. O sea, eso no se estaba dando en México porque no existían las condiciones. Sin embargo, lo que sí encontramos es que aunque hay poca industria editorial en cuanto a la relación con los libros, sí tenemos mucha folletería y sobre todo tenemos periódicos y revistas, porque el periódico se vende para un público más bien masivo, aunque la tasa de analfabetismo era altísima en México, pero bueno, o sea, el periódico se vende, ¿no? Se difunde, se puede transportar de una manera pues relativamente fácil, y eso permitía que lo que se quería escribir apareciera sobre todo en los periódicos. O sea, el periódico tiene una posibilidad de difusión masiva. Ante la falta de una industria editorial, está cubriendo las necesidades de comunicación escrita y además, al momento les digo, de tener estas condiciones de inestabilidad en el país, los periódicos y las revistas están teniendo una importancia muy fuerte por su carácter de inmediatez y también por su carácter de brevedad. Y obviamente esta inmediatez y esta brevedad van a estar condicionando absolutamente las condiciones también de escritura. No se pueden pensar, les digo, en libros como tales, pero sí se puede pensar en la publicación de algo que luego podría formar parte de un libro. Ajá. Entonces estamos hablando como de escrituras parciales, de proyectos mucho más grandes que quizá se llevaron a cabo o quizá no, pero que dieron noticia, al menos de su existencia como proyecto dentro de las páginas de los periódicos. Y también en los periódicos vemos que hay una gran circulación de imágenes, hay mucha poesía que circula en periódicos y revistas, y además no es tampoco un fenómeno que esté circunscrito únicamente al centro, ¿no? A la Ciudad de México, sino que encontramos sorpresivamente en estos años, les digo, de los primeros años de independencia de México, hay algunos lugares donde hay una explosión de industria editorial, hemerográfica, muy interesantes. Por ejemplo, Yucatán,
que tiene muchísimos periódicos y revistas, y además científicos literarios, que luego la frontera no es muy clara, pero pues bueno, tenemos que hay pequeñas agrupaciones de intelectuales, les digo, ya sea desde el lado de las artes o de las ciencias, que se reúnen y tienen necesidad de dar a la luz, sacar, ¿no? Para el público en general, parte de sus investigaciones, de sus inquietudes culturales, literarias, científicas, y son los periódicos y las revistas de grupo los que van a ayudar a que pueda haber una difusión de eso. De allí la importancia de estudiar este tipo de materiales. Muchas gracias, Fernando. Luz América, la misma pregunta, digamos, ¿no? Acerca del porqué de las elecciones de las fuentes hemerográficas. Muchas gracias, Laura. Bueno, en mi caso particular, lo que quise enfocar fue un fenómeno que es el de la escritura autobiográfica, lo quise centrar específicamente en un autor, Juan de Dios Peza. No solo nos restringimos a un autor que buscábamos, sino tratamos de ver cómo se ofrecía el fenómeno en diferentes autores, en diferentes textos que estaban al mismo tiempo conviviendo en esos espacios de prensa periódica. Entonces, aunque la mirada en un inicio fue de 1890 a 1910, donde en un estudio previo yo había visto que ocurría una emergencia de espacio autobiográfico de la que tal vez hable después, por ahora, bueno, me quiero centrar en que se hizo una búsqueda junto con todos los alumnos que estuvieron apoyando en este proyecto y que juntos pues llevamos algunas clases teóricas para definir espacio autobiográfico y escritura autobiográfica. Entonces, pues empezamos a buscar entre todos y nos dimos cuenta que un autor como Juan de Dios Peza, que estaba tan ligado a las publicaciones, él dirigió el periódico El Lunes y él fue parte del cuerpo de redacción de las empresas de Rafael Reyes Espíndola. Pues ahí es donde él comenzó a publicar artículos que lo que tenían de singular era su adscripción al espacio autobiográfico. Eso que podía parecer poco en décadas anteriores, se convirtió en algo sistemático, en un tipo de artículos que aparecían una y otra vez y que cada vez tomaban mayores osadías. Pensar en figura como Rafael Reyes Espíndola es muy importante porque con él, bueno, está estudiado que se dio una modernidad en los procesos periodísticos, tanto a nivel técnico y de maquinaria como de procedimientos y de cosas tan sencillas como el número de columnas o la inserción de ilustraciones, la ilustración ex profeso, etcétera. Entonces, también dio cabida a estas a géneros novedosos que comenzaron a encontrar un público y comenzaron a recurrir a ciertos temas. Aquí tenemos el ejemplo de El Mundo, que después del cambio de siglo se llamó El Mundo Ilustrado y que pues era una publicación dirigida a clases medias, acomodadas, aspiracionales, a la élite, y ahí alguna vez salió él mismo, Juan de Dios Peza, con Margot, Juan y María, sus hijos, el famoso cantor del hogar, pues en esta escena como de lectura. Pero bueno, en El Imparcial, que era también otra publicación del mismo empresario editor, aparecieron muchos de los textos que finalmente pues estamos reuniendo. Esta relación entre Peza y Rafael Reyes Espíndola pues era muy importante, aunque después se pelearon como le ocurría siempre a Reyes Espíndola con todo mundo. Y entonces cuando aparecía algo del diputado Juan de Dios Peza le mandaba cambiar el nombre y así ya no, ni siquiera lo nombraba. Bueno, la verdad es que tuvieron una relación muy cercana en el que Peza pues se hizo cargo de la sección literaria en algún tiempo y ahí aprovechó para un proyecto del que por ahora no hablaré, que es el Perucho Nieto de Periquillo, novela, esa no es artículo autobiográfico, pero es novela con fuerte componente de rasgos de su propia vida.
Y bueno, en el Imparcial, que es el periódico que se llegó a decir que era el periódico de a centavo, pues un periódico que en palabras de Reyes Espíndola iba dirigido a las cocineras, con falda de seda, pero cocineras, o sea, era un poco despreciativo con su público, y sin embargo fue o debe ser estudiado como una publicación periódica con grandes apuestas a la modernidad, que incluyen cosas tan horribles como que había artículos sin firma, la presencia tan grande de lo noticioso, pero dentro de todo ese espacio había como de lunes literario, donde se publicaban textos que pretendían pertenecer a la literatura. Entonces, ese gesto ya nos es importante de observar en ese espacio pues múltiple de la hoja periódica, ver cómo un texto como coincidencias rigurosamente histórico que podemos detectar como texto autobiográfico, pues está contemplado como parte de la hoja literaria, o sea, está pensado en su función de literatura. Y en uno de los proyectos de Reyes Espíndola que ha sido poco estudiado, creo que Esther Martínez Luna actualmente tiene un estudio sobre este semanario cómico, hace falta saber exactamente qué era este cómico, donde al parecer el público al que iba dirigido pues no son ni las señoritas acomodadas del mundo ilustrado, ni esa clase privilegiada, ni el gran público del Imparcial, sino tal vez un público masculino, pero esas son cosas que hay que atender en la manera como está incorporado ahí el lector mismo. Y pensar que en cómico, por ejemplo, uno de sus libros que se obsequiaban a los suscriptores fue textos que ahora nos parecen tan importantes como El donador de almas de Amado Nervo o el de los claveles dobles de Micros. Bueno, ahí publicó este textito Manuel Acuña, que en realidad lo están copiando de un libro que acababa de salir en ese momento, de Pesa, pero le dan ese espacio y le dan esa ilustración ex profeso, que pues nos habla de cómo se consideraba la escritura que estaba ahí ocurriendo. Otro de los espacios donde encontramos artículos autobiográficos en esos mismos años y del mismo autor siguiendo con Pesa, pues fue en las de Victoriano Agüeros. El Tiempo, tanto el diario como el semanario El Tiempo Ilustrado, dieron espacio a estas textos que no fueron, por ejemplo, este en específico de la tragedia de Querétaro no fue reunido en libro como algunos otros sí, se quedó ahí, estaría perdido para siempre, si no es porque recientemente como que se ha puesto atención en el autor. Y finalmente otro de los espacios de periódico para Juan de Dios Pesa es este otro proyecto que dirigió Ernesto Chavero, Arte y Letras, en donde publicó dos textos pues virtualmente desconocidos de Pesa, que desde una perspectiva testimonial no son exactamente autobiográficos, pero desde una perspectiva testimonial nos recogen un episodio vivido con Ignacio Manuel Altamirano. Allí no se sientan los indios. Y bueno, más adelante regresaré a esta recopilación que hicimos con una propuesta de 33 textos que tienen este enfoque. Muchísimas gracias, Luz América. Pues pasamos entonces la palabra a Elizabeth con la misma pregunta, ¿no? Acerca del porqué de las fuentes hemerográficas. Sí, muchas gracias, Laura. Bueno, primero quiero agradecer la presencia a todos los que nos están acompañando y a ti, Laurita, porque estás aquí haciéndonos el gran honor de moderar este diálogo. Bueno, yo en el caso particular son dos razones principales las que me parecieron fundamentales para entrar para proponer este proyecto, ¿no? Y compartirlo con América y Fernando, y son esta concepción de la prensa, ¿no? Como un espacio polifónico, en primer término, y en segundo término, también la visión de la prensa como un lugar de prueba, de ensayo, ¿no? Como una suerte de taller de escritura,
en el que, bueno, fue muy propicio, ¿no? Digamos, el desarrollo paulatino de distintas formas textuales, entre ellas los géneros literarios, ¿no? Sobre el primer punto, a mí me parece que es fundamental, ¿no? Ir trascendiendo la idea de que la prensa es solamente esta suerte de archivo, ¿no? De conglomerado de textos, ¿no? Del pasado que nos pueden dar noticia o información sobre distintos autores, obras, ¿no? O fenómenos literarios o estéticos específicos. Y creo, ¿no? Ya que los teóricos, ¿no? Los estudiosos de la prensa ya han establecido muy bien que es más bien, ¿no? Una suerte de ámbito de interrelaciones, ¿no? De ideas, de polémicas, ¿no? De prácticas de escritura y de lectura, en las que intervienen pues, o sea, los agentes, ¿no? Así en términos muy generales, que se manifiestan en el campo cultural, ya sean sujetos o instituciones, ¿no? Y en ese sentido, pues esta visión nos permite también problematizar mucho cómo se van configurando los géneros literarios, ¿no? Porque nos obliga también a superar estas tendencias tan textocéntricas, ¿no? De las formas y de los modelos literarios, para verlos, ¿no? En una relación mucho más amplia, ¿no? Con todas estos, digamos, en juego con todas estas interrelaciones que nos obligan, ¿no? Entonces, a ver aspectos de injerencia en la conformación de estos géneros que incluyen la política, la ideología, los avances tecnológicos, hasta incluso la economía, ¿no? Un montón de factores que están allí presentes y van determinando primero cómo se posiciona un género, ¿no? Y después cómo se va desarrollando y después qué prácticas de lectura va instaurando, ¿no? Entonces, eso fue fundamental para nuestro proyecto. Yo en particular, y si América me hiciera favor de compartir la diapositiva. Yo en particular, digamos, de todas las publicaciones posibles, yo elegí centrar la parte de la línea que yo estoy desarrollando en el proyecto colectivo en la prensa industrializada, en específico en estas cuatro publicaciones, el Universal, Excelsior, la revista Hoy, que se suspende y después es continuada ya con el título de revista Mañana. Porque son publicaciones periódicas que nacen, ¿no? de empresas periodísticas fincadas, digamos, en una visión comercial, ¿no? de la prensa, ¿no? Con una visión de mercado, con una, digamos, autonomía financiera, que va a llevar a que, si bien por un lado, pues tengan, ¿no? ciertos roces con los gobiernos, ¿no? que van surgiendo después de la Revolución Mexicana, porque, bueno, obviamente estas empresas van a estar todo el tiempo defendiendo sus intereses económicos. También van a crear condiciones de producción muy abiertas, ¿no? Como son independientes y no tienen, ¿no? Digamos que depender tanto de los subsidios, pues esto les da la libertad, ¿no? De abrir cauces ahí para dar paso, ¿no? A todo tipo de visiones ideológicas. Y de hecho esto en algún momento va a ser visto como un gran defecto de estos periódicos, ¿no? De estas publicaciones, porque decían que no se comprometían ideológicamente con una causa y que favorecían a todo mundo, ¿no? Y que entonces eso los problematizaba mucho y que incluso en algunos momentos llegaron a decir que eran hasta traidores, ¿no? A la revolución o al ideario, ¿no? de la que fue conformando, en el que se fue, a partir del cual se fue conformando el proyecto de nación después de la guerra, porque pues dieron justo, ¿no? Dieron espacio a las voces de antiguos porfirianos, ¿no? O de oponentes al régimen, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que esto, digamos, en términos de materia de estudio, pues es riquísimo, porque lo que nos permite es encontrar un montón, ¿no? de ejemplos en mi caso, ¿no? De los géneros de la memoria, que son los que yo estudio para este proyecto. Entonces vemos también una multiplicidad de voces,
hay autobiógrafos o memoristas, ¿no? También de todas las ideologías, de todas las tendencias, y esto pues hace digamos, como objeto de estudio, pues muy rico estas publicaciones, ¿no? En cuanto al, bueno, también en este asunto, ¿no? De ver la prensa, ¿no? Como esta multiplicidad de interrelaciones, ¿no? Entre los agentes del campo cultural, pues nos obliga también a abrir, ¿no? La metodología e ir incluyendo, pues, nociones teóricas, y en eso llevamos también, hicimos mucha discusión al respecto en el seminario que se formó en el proyecto, para incluir, pues, aquellas que nosotros creíamos que eran las más pertinentes para estudiar fenómenos que son lo que nos dejaran ver aspectos del desarrollo de los géneros que estábamos trabajando, pues en una manera más amplia, ¿no? Y por ejemplo, volteamos la mirada hacia, por ejemplo, hacia tendencias del estudio de la materialidad de las publicaciones periódicas, y si me hace favor, América, de avanzar en las diapositivas. Y esto, por ejemplo, pues nos hizo preguntarnos, ¿no? De cómo se nos da a leer, ¿no? Desde las publicaciones periódicas ciertos géneros literarios o géneros híbridos, como son los que se trabajan acá, ¿no? Y un ejemplo así muy rapidísimo es el lugar, ¿no? En la ubicación que se le da a los textos, ¿no? El lugar que se le reserva en el espacio, ¿no? Periodístico de los diarios y las revistas. Y acá lo que vemos, pues, son ya principios muy claros de jerarquización, ¿no? Primero de selección, porque obviamente cada periódico o cada semanario, pues, escogió un cierto tipo de memoristas, ¿no? De acuerdo a los intereses del momento, ¿no? A la posición que querían también tomar frente a ciertos agentes en el poder, etcétera, y a mí, más allá también de esa selección, pues hubo una jerarquización, ¿no? Y digamos, en lo primero, aunque a mí me llamó muchísimo la atención, es que se reservaron lugares muy distintos a los textos escritos por los varones y por las mujeres, ¿no? Aquí, por ejemplo, están algunos textos de memoristas que aparecieron, bueno, desde finales de la década del 20, pero principalmente en la década del 30 y 40, y ahí vemos que, bueno, a estos autores se les reservó, ¿no? La parte central, la parte más importante de los periódicos, que era la página editorial, ¿no? Donde estaba justamente la discusión sobre los asuntos públicos, ¿no? Y entonces ahí tuvo un lugar muy importante la recuperación del pasado, ¿no? La revisión de la memoria. Y bueno, están las memorias de José Juan Tablada o de Ciro B. Ceballos, o esas memorias de Pancho Villa, ¿no? Que estuvieron siempre ya fuera en la página editorial, o bien, ¿no? En las primeras planas, ¿no? Digamos, también dando a entender que son textos, ¿no? Que se consideran de gran importancia. En cambio, y si pasa a la siguiente, América, por favor, en cambio a las mujeres, ¿no? Se les colocó, ¿no? En páginas, digamos, más al margen, por ejemplo, en los suplementos, ¿no? Ahí tenemos aquí el ejemplo representativo de las memorias de Dolores Bolio, que aparecieron en el Magazine para Todos, que fue el suplemento de El Universal, ¿no? Y bueno, ya para concluir rapidísimamente, nada más, no, ya está ahí. Nada más menciono que en cuanto a este asunto de que es un espacio de prueba, de taller, bueno, a mí me llamó muchísimo la atención y me ha, digamos, llenado de hipótesis esta idea de pensar la prensa como un taller de la memoria, ¿no? Tanto de la memoria personal como de la memoria colectiva, a ver si, y en un momentito más, a ver si puedo abundar más en ello. Gracias, Laura. Muchísimas gracias, Elizabeth. Interesantísimo. Bueno, ahora me gustaría que nos hablaran un poquito acerca del contexto histórico-cultural. En específico, estoy pensando en qué circunstancias histórico-culturales o qué circunstancias histórico-culturales determinaron el desarrollo del género literario, pues, que investigó cada uno de ustedes en la prensa periódica. Ok, Laura. ¿Quieres responder tú? Sí, sí, comienzo entonces. Pues bueno, hay todavía una conformación, bueno, más incluso que el género,
diría que una conformación del papel que está desempeñando la industria editorial en este momento. Así como América mencionó a Reyes Espíndola a finales del siglo XIX, tenemos a mediados del siglo XIX otro empresario que se llama Ignacio Cumplido, que también va a desempeñar un papel importantísimo porque las circunstancias, ¿no?, económicas, materiales, lo están permitiendo. Y bueno, para poner algo un poco más concreto en relación con esto. En general, cuando pensamos en el prólogo de un libro, pues nos imaginamos que el prólogo está en el libro. Si hablamos del índice del contenido de un libro, pues el índice está en el libro. Si pensamos en la ilustración que acompaña al libro, pues la ilustración está en el libro. ¿Y dónde está el libro? Pues en la librería. Bueno, en estos años no es así. Todo está en la prensa. ¿A qué me refiero? Que a veces, y pongo el caso, ¿no?, de Ignacio Cumplido, a veces como él está teniendo periódicos a su cargo y también tiene la parte de producción de libros, en ocasiones el prólogo del libro que va a salir aparece en el periódico como parte de, pues, estos mecanismos de promoción, ¿no? También lo que vamos a encontrar mucho es que algún capítulo de determinado libro aparece primero en la prensa. Y algo que nos causa mucha curiosidad es que hay prólogos de libros que no tienen libro. ¿A qué me refiero? Que se publicó el prólogo porque se iba a publicar después el libro, pero ya luego no hubo posibilidad de armar el libro como tal y nada más tenemos la noticia del prólogo. Y ocurre eso también con las revistas. Las revistas, como saben ustedes, bueno, en general, ¿no? Revistas o, bueno, la hemerografía en sentido amplio. Era muy común que tuviera pues un primer paso que que eran los propósitos. Entonces, estos propósitos o este gran prólogo que va a abarcar todos los años que pueda durar una revista, también suele publicarse en periódico. Y les digo, a veces la revista ya nunca ve la luz, pero lo que sí tenemos son las intenciones de publicar algo, incluso sabemos quién va a participar, dónde se va a vender, cuánto va a costar. O sea, tenemos muchos datos que solo estamos encontrando en la página de la prensa, independientemente si se trata de otro periódico, de otra revista o si se trata de un proyecto editorial. Y esto es muy curioso porque bueno, hay que tomar en cuenta que, como decía, no hay todavía ni siquiera un estado consolidado, ¿no? No existe México todavía realmente como nación, como la concebimos actualmente, con soberanía, autonomía, con presupuesto, con una hacienda pública. Y esto obliga a que las publicaciones periódicas se autofinancien. Y obviamente, si son publicaciones que se están llevando a cabo gracias a la contribución de los suscriptores, vemos que también estos suscriptores están participando activamente dentro de las publicaciones periódicas y que también ellos están, pues de alguna manera marcando qué es lo que se va o no se va a publicar en estos textos. Luego también sabemos que las revistas o periódicos dejan de circular porque ya no hubo dinero. O sea, creo que el gran problema de la prensa del siglo XIX es el asunto de los dineros. Y además la gente crece, cambia de idea, muere, y pues digo, si ya no hay quien pueda contribuir con ideas o con dinero, pues estas industrias, bueno, estos proyectos editoriales más bien, se tienen que pues eliminar, ¿no? Del mercado. Y algo que vamos a encontrar mucho es que dentro de esta circunstancia política, ya sea un grupo o sea un individuo, van a buscar una identidad nacional también en las letras, no nada más es una cuestión de identidad política, sino también qué es lo que se puede escribir en México, para qué público, quiénes están autorizados a escribir. Y aquí encontramos, les digo, una riqueza extraordinaria porque hay algunos debates donde esta voz del yo
que considera que tiene una cierta autoridad va a estar presente, pero también encontramos, cosa curiosa, en años 30, 40, 50, traducciones o reediciones de textos acerca de literatura que se publicaron en España o en algún otro país en los años 20 o incluso a finales del siglo XVIII. Entonces, pues, digo, están, les digo, ya a principios del siglo XIX, vigentes aquí en México, al menos como curiosidad o como un documento para el conocimiento general, es aquellos debates que tuvieron su razón de ser en España con los románticos y los clásicos, por ejemplo, o en Francia o en Inglaterra o en otro lado. Y todo eso nos está llegando aquí a México y está formando parte de la educación pues literaria, que no solamente es del público en general, sino que estas revistas, como decía, están en gran parte también dirigidas a los mismos escritores. Entonces el escritor nutre la revista, pero también se nutre de los discursos que existen en las mismas revistas. Y allí sí nos encantaría decir, estos textos españoles tuvieron su vigencia en los años 20 del siglo XIX, pero no, mientras sigan publicándose, bueno, reeditándose aquí en México, vamos a encontrar que algunas discusiones que tuvieron su lugar en algún momento en España, bueno, en cualquier lugar de Europa, están reactualizándose aquí en México y eso les digo que es materia de estudio. Muchas gracias, Fernando. Luz América, ¿qué nos puedes decir acerca entonces de las condiciones histórico-culturales que posibilitaron el florecimiento, pues, en tu caso, de la autobiografía? Bueno, biográfico. sí, también creo que la modernidad que se puede advertir en términos generales en los periódicos, en los soportes, es algo que se advierte en la escritura literaria, en las prácticas literarias. Pienso específicamente en el año 1887, cuando se habían cumplido 20 de los sucesos del fusilamiento de Maximiliano, pues que con eso culminó pues la lucha entre dos proyectos que estuvieron enfrentados con el triunfo de los liberales. Bueno, 20 años después, aparentemente habría acabado y así se empezó a discutir en la prensa, habría acabado el veto para hablar acerca del tema. ¿Por qué había un veto? Bueno, no lo había explícitamente, pero había una persecución por traición a los que hubieran colaborado con el imperio. Entonces, 20 años después eso deja de ser vigente y curiosamente comienzan a aparecer textos que buscaban volver a tratar de historiar de una nueva manera, volver a reflexionar acerca del imperio, de la figura de Maximiliano. Si bien siempre hubo esos textos, ahora parecía como que el tema quería salir a la luz. En el campo de la historia también pues había una escritura constante durante todos los 80 con el proyecto México a través de los siglos, en que ya se estaba en los últimos tomos y se estaban revisando esos hechos tan recientes que la literatura luego se los apropió con la novela histórica que se generó inmediatamente al comienzo de la restauración de la República. Pero sin duda el año 87 es importante porque además en ese mismo momento está saliendo la propuesta en el Congreso de la posible reelección por segunda y ya para siempre de Porfirio Díaz. Entonces el debate comienza a cobrar su cara política, su cara histórica, su cara revisionista. Y si pensamos en Paul Ricoeur, en que en la memoria, la historia y el olvido ha hablado pues de que hay momentos históricos en los que se hace como una especie de revisión de los sucesos sangrientos o que a una sociedad pues la han tenido en tensión. Yo creo que eso ocurre en el año 87 y es cuando podemos ubicar la coincidencia en que Juan de Dios Peza empieza a publicar pequeños recuerdos en donde algunos comienzan a ser firmados con un seudónimo. Entonces ahí no hablamos propiamente todavía de una autobiografía con todos los elementos.
pero empieza a publicar cosas que los contemporáneos leen y piensan, bueno, sí, esto es lo que ocurrió. O sea, empieza a haber como una recuperación colectiva de ciertos episodios, de ciertas maneras de enfocar. El colmo será en ese artículo en donde diga, la Ciudad de México tenía una fiesta cuando llegó Maximiliano. O sea, se empieza a decir cosas que la verdad oficial pues había acallado, y él ya sabemos que es hijo del que fue ministro de guerra de Maximiliano. O sea, está hablando un poco desde su estirpe conservadora. Entonces hace mucho por desubicarse de ahí, por tratar de decir, bueno, pero a mí ya me toca ser liberal, y sin embargo lo que hace en efecto en sus artículos es generar una imagen de una infancia muy rica, un paraíso perdido que ocurrió en la época del imperio. Entonces, la posibilidad de repensar el imperio desde nuevas coordenadas, pues comienza a estar viva. Y cuando empieza, bueno, luego viene el experimento este de Perucho Nieto de Periquillo, novela que salió sin firma, pero que todo mundo, Amado Nervo en un artículo dice, y que Pesa siga publicando su Perucho. O sea, es como una cosa sabida que es de Juan de Dios Pesa. Y ahí lo que vemos es la ficcionalización de un personaje que es Juanito, ¿no? Es el niño que está viviendo la exclaustración de las monjas y todo lo que esto, él está pues siendo testigo y va creciendo, y hay un encuentro con Juárez. En fin, hay una serie de acontecimientos que le ocurrieron a la persona Juan de Dios Pesa y que ahí están ficcionalizados. Y en ese mismo momento es cuando en estos periódicos, muy ligado el proyecto de Reyes Espíndola al oficialista de Porfirio Díaz, y sin embargo es ahí donde hay un espacio para que pueda empezar una evocación gozosa de ahí sí ya desde una primera persona que se firma como Juan de Dios Pesa, de la infancia en una familia imperial, y luego de sucesivas cosas que van ocurriendo en donde él cobra conciencia y empieza a tener como una claridad política pro-liberal. Entonces es curiosa la manera como primero fija un espacio para, me parece, como reivindicarlo, para reivindicar ese segundo imperio del que había caído un velo oscuro y de lo que no había ni que hablar, y poder mover su propia autofiguración hacia un espacio pues permitido. Y eso no impide que de cualquier manera él sea por esos artículos pues señalado como conservador, pero es importante ver cómo estas cosas están ocurriendo en el campo de la historia. Está ahí todo el asunto de la reivindicación que está buscando Miguel López justamente en esos años, y que interpela en una carta pública a Mariano Escobedo, por favor diga usted con verdad lo que ocurrió y si yo fui un traidor. Entonces ese legítimo deseo de buscar la reivindicación pública, pues por todo lo que le había traído ser señalado por los liberales y por los conservadores también como traidor, pues él pide públicamente por medio de esa carta, por medio de hay una entrevista con Ángel Pola también, donde pues va a la hacienda de Chamacuero y pues lo entrevista acerca de este tema. Y entonces esta noción de que desde el testimonio, desde el discurso testimonial y desde la literatura, desde los textos autobiográficos, pues se pueden construir cosas que no casarán mucho con la versión oficial, pero que sin duda la gente considera mucho más cercano y más como una construcción que le parece mucho más verosímil, e incluso hay veridicción ahí, ¿no? Creo que históricamente es una transformación muy importante para una tradición literaria como la mexicana, en la que se decía, es muy Ireneo Paz en los años 80 decía, la voz, hablar del yo es como escuchar un mal chirrito de cambio de vías de un tren. O sea, es algo así horrendo y de mal gusto, y hablar del yo. Entonces el hecho de que empiecen a salir
en varios campos la posibilidad de hablar del yo, pues es sin duda algo que está ligado a la modernidad. Muchas gracias, Luz América. Pues cedo la palabra a Elizabeth. ¿Qué nos puedes decir acerca de estas condiciones histórico-culturales que posibilitaron el desarrollo de géneros literarios específicos? Gracias, Laurita. Pues bueno, van a ir son tres asuntos que quiero abordar rápidamente, y el primero está muy en consonancia en lo que ha dicho América, y creo que ese es uno de los frutos muy ricos de nuestro proyecto, ¿no? Que pudimos identificar, ¿no? Continuidades en estas maneras en las que se desarrollan los géneros en la prensa, ¿no? Y me refiero a este asunto de el revisionismo, ¿no? Histórico, como uno de los motores que impulsaron la producción de géneros de la memoria en la década, en el siglo XX, ¿no? Y en específico de autobiografías, autorretratos, memorias, diarios, etcétera, ¿no? Y fueron más o menos por las mismas razones que ya mencionó América para el caso que ella estudió, porque también hay este hecho también conflictivo, ¿no? De guerra, que es la Revolución Mexicana, y que se quiere tomar, ¿no? Como, digamos, como inicio de una nueva etapa, y entonces empieza todo este proceso de depuración también de la memoria, de reivindicación también de las acciones de los grupos y de los individuos que participaron en esta lucha, que fue, bueno, de magnitudes gigantescas, ¿no? Y que puso pues muy, muy en jaque a la nación mexicana, ¿no? Entonces, esta necesidad después de crear un nuevo proyecto de nación y de darle unas bases ideológicas muy sólidas, pues trajo consigo esta necesidad de recuperar el pasado, de verlo desde una manera, de unas miradas críticas, y de hacer una depuración, ¿no? Profunda también de la memoria colectiva, ¿no? También, bueno, vamos a ver que a veces los resultados no fueron tan nobles ni óptimos como los querían los intelectuales en aquella época, ¿no? Porque por momentos la prensa parecía un campo de batalla, ¿no? Y entonces iban y venían versiones, correcciones, adjudicaciones de culpas, ¿no? Y aquello parecía, ¿no? Como una especie de ring, ¿no? Donde se dirimían así digamos, las intervenciones de los sujetos y de los grupos. Pero aún así, esto, bueno, pues generó la producción de una cantidad muy, muy grande de textos que encontraron, al menos en las décadas del 20 y 30, encontraron su lugar privilegiado de enunciación en la prensa, ¿no? También después viene otro fenómeno que es justo en estas diásporas que se dan después de la Revolución Mexicana y quedan muchos individuos y grupos en el exilio. También la escritura, ¿no? La recuperación nostálgica de épocas pasadas en las que, bueno, se vivía, ¿no? un cierto equilibrio, ¿no? Y donde, sobre todo, donde muchos de estos hombres y mujeres que estaban en el exilio habían ocupado un lugar privilegiado, bueno, pues todo eso se recupera también a partir de escritura autofigurativa, y también, ¿no? Aunque estuvieran en el extranjero, la prensa en México y estos diarios y revistas que mencioné al principio, pues fueron también una vitrina muy importante para comunicarlos, ¿no? Se crea una suerte de mercado de la nostalgia, ¿no? O al menos así lo han llamado algunos estudiosos, ¿no? Y esto, bueno, también fue instaurando prácticas de lectura, ¿no? Ya también, ¿no? Los receptores, los compradores de periódicos, pues también fueron exigiendo la aparición de estos textos, ¿no? Se volvió también un objeto de consumo, ¿no? Impulsado entonces también por la nostalgia, ¿no? De una suerte de Belle Époque, ¿no? Que se había disipado con la irrupción de la Revolución Mexicana, ¿no? Y digamos, en ese rubro, pues tenemos los textos de testimoniales y de la memoria de un montón de porfirianos que estaban, pues, regados en Estados Unidos, Cuba, España,
pero que tuvieron acá también su tribuna en las publicaciones de la capital, ¿no? Y bueno, y un tercer fenómeno que es también fundamental para entender la emergencia de los géneros de la memoria, ¿no? Y además con la abundancia y la pujanza que tuvieron después en las décadas del 30 y del 40, es, digamos, la exacerbación también, ¿no? de las dinámicas de mercado que fueron cada vez exigiendo productos más novedosos, ¿no? Y en la exposición, o también como se le ha llamado, mediatización de la vida privada y del sujeto, bueno, fue una fuente de novedad para ofrecer a los lectores curiosos, ¿no? Y también ahí se crea una nueva dinámica de prácticas de lectura donde había la exigencia, ¿no? También de conocer, pues cada vez más vidas íntimas, ¿no? O detalles privados de sujetos públicos, pero también empiezan a emerger también ya en estos momentos las figuras célebres, ¿no? No solamente los políticos y los intelectuales, ¿no? Que estuvieron tan metidos tanto en las luchas de la revolución como después en el proceso de reconstrucción del proyecto nacionalista que vendría, sino también, ¿no? Personajes, celebridades del mundo del espectáculo, del cine, del teatro, ¿no? Escritores también. Y allí es justo donde va siendo paulatinamente la irrupción de la figura, de la figura femenina, de la que hablaré pues, con mayor abundancia en mi siguiente intervención, ¿no? Entonces, por el momento sería eso, Laura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth. Pues me gustaría que nos hablaran ahora un poquito más acerca de los géneros literarios y en específico me gustaría preguntarles qué continuidades y qué novedades se encontraron en los géneros estudiados. Fernando, el audio. Ok, pues mira, es un asunto muy, muy interesante esto de la crítica literaria en México, porque se nos antojaría pensar en artículos periodísticos, en libros, quizá en el género ensayístico, como el vehículo textual más natural para que uno pudiera encontrar la crítica literaria. Pero resulta que la crítica literaria en México no está precisamente allí. La crítica literaria la encontramos evidentemente en las revistas de libros, ¿no? Lo que ahora llamamos reseñas de libros existen, que a veces pueden ocupar lo que equivaldría ahora a unas 5 o 10 cuartillas, pero a veces pueden ocupar unos cuantos renglones, donde hay un ejercicio crítico donde se dice, este libro vale la pena o no vale la pena y se da la razón por la cual eso ocurre. Pero no nada más encontramos la crítica allí. Encontramos crítica en prólogos. O sea, tenemos también libros, sí se publican libros, o sea, no crean que todo era, tal como lo dije, pareciera, ¿no? Que era mucha prensa y poco libro, pero bueno, sí hay una industria editorial, sobre todo, les digo, a partir de Ignacio Cumplido, ya en años 50, ya hay incluso competencia con Cumplido, pero sí hay que esperar a un poco de estabilización económica y política en el país para que se pueda llevar a cabo una empresa editorial. Entonces hay libros y en estos libros hay prólogos y en los prólogos se habla del autor y se habla de pues el valor literario que puede tener este autor. Entonces la crítica la encontramos en los prólogos, pero también eh, hay biografías que se publican por todos lados, sobre todo en revistas, y en estas biografías se hace, pues bueno, el recuento de la vida, pero se dedica una muy buena parte de la biografía al ejercicio crítico. Y allí podemos tener, por ejemplo, Carpio, que tiene bueno, es su libro, ¿no? De poesías. Tenemos a Fernando Calderón, tenemos a José Joaquín Pesado, etcétera. Sus libros están acompañados de un prólogo y en ese prólogo hay una biografía
o el prólogo tiene una parte que es biográfica y otra parte que es de crítica literaria. También tenemos análisis literarios y reflexiones ensayísticas de tipo, pues sí, en formato de artículo periodístico, aunque existe otra tipología textual que actualmente ya casi ha caído en el olvido, que son los discursos. Los discursos que se pronunciaban en celebraciones cívicas o en tertulias literarias también nutrían las páginas de las revistas, y en varios de estos discursos nos damos cuenta de qué es lo que se pensaba acerca de la literatura. Se habla de modelos literarios, se piensa también en una autopromoción de los mismos autores que están formando parte del grupo que luego está editando tal revista. Hay valores nacionales, valores religiosos, valores literarios, y todo eso se puede ver en los discursos, y hay casos específicos como la poesía. Tenemos poesías dedicadas a tal autor donde se exaltan sus valores o alguna característica, pero también hay poesía crítica, satírica, en cuanto a la actividad del poeta, la actividad del escritor, la actividad del reportero, bueno, no del reportero, sino de quien escribe en revistas, poesía contra los clásicos, poesía contra los románticos o a favor de ellos. Entonces también el verso se está incrustando, ¿no?, en toda esta amalgama variopinta de variedad textual que está ejerciendo la crítica. Y rápidamente te pongo un caso que ahora me está quebrando la cabeza, que es Niceto de Zamacois, que él escribió realmente un ensayo. Bueno, el género ensayo lo practicó por ahí, allí del año de 1852, en el siglo XIX, y vemos varias de sus participaciones ensayísticas desde un yo crítico literario que está hablando de la crítica literaria, o sea, reflexión metacrítica, que es interesantísima, que habla de los versificadores, de los prosistas, de la industria editorial, de cómo se escribe, de cómo no se debe escribir. O sea, no es un tratado ya, sino que es una reflexión. Pero resulta que este texto se publicó como libro, pero antes de publicarse como libro se publicó en las columnas del siglo XIX, y aquí es donde viene mi gran problema. Idéntico. Cuando digo idéntico, es idéntico. O sea, pareciera que la misma placa tipográfica que se usó para imprimir el periódico, luego se dividió en fragmentos para que esa misma placa sirviera para publicar el libro. Y obviamente está lo que viene en el periódico y hay otros elementos que no aparecen en el periódico. Pero esa, te digo, es una práctica que yo no había visto en otro momento. Cuando cambia el formato de periódico a libro, pues cambia también la tipografía, se vuelve a armar el asunto. Ajá. Pero que sea exactamente la misma placa, eso es lo que me tiene intrigado. Y pues bueno, ahora no hubo posibilidad de revisar gran parte de esto porque las bibliotecas estaban cerradas, pero en cuanto se abran habrá que buscar el libro, buscar el periódico y llevar la regla y medir, ajá, y ver los errores que hubiera para poder ver si en efecto esta es una práctica que no se había, bueno, yo no me había encontrado antes, pero gracias a esta búsqueda de la crítica literaria a partir de un ejercicio específico que se repite en prensa y en libro, veo que hay incluso estas coincidencias, ¿no? Entonces, pues bueno, hay más que decir acerca de estas relaciones entre prensa y literatura, y sobre todo en relación con la crítica literaria. Muchísimas gracias, Fernando. Luz América, ¿qué nos puedes decir acerca de las continuidades y de las novedades que encontraste tú a lo largo de tu investigación en relación al género autobiográfico? Bueno, pues justamente la investigación permitió confirmar la idea que se había advertido previamente sobre la emergencia de un espacio autobiográfico que se fue gestando en la prensa
y que es un fenómeno que después con el siglo XX se consolida en libro, inclusive en el siglo XX, en esta autobiografía paradigmática de Vasconcelos, que se toma siempre como el culmen y como el momento en el que se puede identificar pues ya un auge del género, también por el número de respuestas que ocasionó y la polémica que se armó en la cotidianidad. Fue primero un texto publicado en la prensa y después llevado al libro. Bueno, en el 19 lo que observamos es que el género, el espacio autobiográfico tuvo una presencia posible en el relato de viaje. O sea, sí hemos de considerar de una manera como muy amplia, muy holgada, dónde se está expresando ese yo. Una posibilidad son los relatos de viaje y eso lo tenemos frecuentemente en la prensa, digamos, hay ahí una formación de lectores que están aceptando que haya lo que Carolina de Petris ha estudiado como peripecias del viaje y que son las que está ahí el yo pues narrando como sucesos que le están ocurriendo, no nada más es ya la descripción objetiva del paisaje, sino la intervención del narrador en esas peripecias. Bueno, eso lo vamos teniendo en el relato de viaje, pero siempre con siempre va pegado con la ventaja en el mundo pues educativo de lo que el viajero va diciendo sobre otras culturas, sobre otros territorios. O sea, siempre hay como esta justificación de, bueno, estoy yo implicado, pero lo que quiero mostrar es esto otro que hay que conocer como un afán ilustrado. En cambio, la emergencia de una subjetividad y el centro en un yo, en lo que fue mi vida, lo que ya podríamos considerar propiamente un proyecto autobiográfico donde está centrada ya la persona como quien importa en su recorrido de vida, en sus peripecias de infancia, de juventud, de madurez y tomando además estas consideraciones de la crítica ya del siglo XX sobre pues los enfoques que tiene la escritura autobiográfica, la formación de una novela familiar, el acento en cierta relación con la familia, en fin, si hemos de pensar en ese acento en lo personal, en realidad es hasta el final del siglo cuando comienzan a escribirse, no necesariamente a publicarse, porque uno de los primeros, bueno, tenemos siempre ejemplos aislados, siempre, o sea, desde Sor Juana, pues, o sea, podemos tener siempre ejemplos que ahí están y que no niegan, que lo que ocurre al final del siglo en realidad es como un destape, ya todo mundo empieza a leer y a publicar y se crea un público y unas costumbres para los temas y los procedimientos que se utilizan, pero tenemos así como un hallazgo, el Rosas Caídas de Manuel M. Flores, pero pensar, no fue publicado en ese momento ni hubiera podido ser, hubiera sido escandaloso, sino hasta el año 53 del siglo XX, ¿no? Tenemos por ahí algo que sí se atreve a salir en la prensa, que son los recuerdos de juventud de José Manuel Hidalgo y Esnaurrizar, pero no enfocan el episodio imperial, en realidad enfocan cuando él se fue en los años 50 al Vaticano, bueno, a seguir al Papa Pío IX. Y entonces también ahí empieza a haber un público y una curiosidad. Pero cuando ya tenemos, yo creo que un atisbo muy claro de la autobiografía literaria, es tal vez de los primeros o más importantes con Guillermo Prieto, en ese adelanto que publica en la Revista Nacional de Letras y Ciencias en 1889, esos pequeños capitulitos que después aparecerán en sus memorias, que fueron editadas íntegramente de manera póstuma ya en 1904 o 6, creo que 6. Bueno, pero ahí ya vamos viendo cómo se está creando un público, hay artículos en contra de su estilo y de que ande narrando su vida. Hay por ahí también una entrevista que le hace su propio hijo, pero que aparece, no aparece como su hijo, pero un entrevistador habla de su casa y de cómo escribe, y entonces nos enteramos cuántas cuartillas escribe por día. En fin, esa entrevista es como interesante y hace ahí unos reflejos interesantes, pero sin duda el texto que permite estudiar la autobiografía ya considerada como obra literaria
es Impresiones y Recuerdos, 1893, publicada íntegramente como libro en vida, y no solo en vida, sino en vida súper juvenil, de Federico Gamboa, que en ese momento tiene 28 años, y anda narrando sus peripecias, su recorrido de vida, pero no es cualquier vida edificante, sino al contrario, el gran riesgo de Gamboa es que enfoca una vida disipada. Bueno, es una mezcla de muchas cosas, pero hay muchos elementos de disipación, de cómo se hizo él amante de una prostituta y de cómo muy jovencito su papá lo encontró que andaba por ahí rodando en las casas de dudosa moral en Nueva York. En fin, hay como un regodeo en mostrarse disruptor, en fin, ajeno a la moral oficial. Hay cosas muy importantes en ese texto muy temprano, 1893, y claro, como fue publicado en libro y no en prensa, eso permite explicar por qué no hubo un escándalo y hasta siguió teniendo cargos públicos. Esto igual y hasta lo hizo ser bien visto y envidiado, pero permite explicar cómo en ese momento no se dio un escándalo. Pero es en esa última década del 19 donde reiteradamente encontramos en la prensa artículos, pues no necesariamente autobiográficos, pero que sí tienen relación con el espacio autobiográfico, como los de Antonio García Cubas, quien enfoca más bien como el recuerdo de los espacios y que luego reunirá en vida en 1904 en el libro de Mis Recuerdos. Y bueno, es otro tipo de enfoque más sobre la ciudad y sobre los espacios. Y eso permitirá ver cómo la prensa fue generando, tal vez porque al mismo tiempo estaban ocurriendo fenómenos del sensacionalismo. Entonces eso tal vez abrió los espacios para esa especie de morbo que puede generar la literatura autobiográfica, pues por qué no decirlo, esos recuerdos compartidos. En alguna reseña del libro de Federico Gamboa sale Puga y Acal a decir, yo creí, qué alivio, yo creí que me ibas a nombrar cuando hablabas de esas comilonas que terminaban muy mal, y no sé, y pues no, él no lo había nombrado, pero él está diciendo, yo también fui, ¿no? Entonces hay como yo creo hay una falsa, un falso alivio de no haber sido nombrado en esa vida disipada. Entonces eso nos permite entender cómo se estaba leyendo. Y no solo, aunque hay textos escritos por hombres públicos muy notables, también habría que mencionar de pasada que alguien como Concha Lombardo, la viuda de Miramón, pues uno de los 3 fusilados en el Cerro de las Campanas, para 1893 tiene muy avanzadas unas memorias que se publicaron hasta 1980 y que en vida, pues José Manuel Hidalgo en algún momento dice que las vio, pero que no quiso meterse porque él no quería hablar del tema, pero dice que las vio. Entonces, Concha Lombardo está escribiendo también su versión ahí como reivindicativa de lo que le corresponde a su esposo, pero por hablar de su esposo y por reivindicar a su esposo, en realidad nos cuenta de su infancia. O sea, primero se crea ella como personaje y nos cuenta anécdotas, y es como un mundo muy muy delicioso, pues, para pensar en cómo era la niñez de una pues niña afortunada, ligada al conservadurismo por su padre, en fin, del principio del siglo XIX. Y bueno, ya mucho después, sí, tal vez el culmen es Vasconcelos, pero pensar al mismo tiempo en el año 31 está apareciendo del tapiz de mi vida de María Enriqueta, ¿no? Entonces también hay esas voces menos conocidas, pero sin duda pues que están conviviendo, y nos hemos centrado casi siempre en hablar de Vasconcelos y bueno, ahora Ciro B. Ceballos, pero bueno, hay estas otras posibilidades también de pensar cómo el género está sirviendo para dar voz a qué preocupaciones, ¿no? Muchísimas gracias, Luz América. Pues paso la palabra a Elizabeth para que nos hable un poco de las continuidades y novedades que ella encontró a lo largo de su investigación en su género literario. Sí, gracias, Laurita. Muy bien. Bueno, yo lo que voy a exponer ahorita,
bueno, es a partir, ¿no?, de los programas autobiográficos que yo revisé, que si América me hace favor de poner las diapositivas. Aquí traigo algunas fotografías de los textos. Son 3 programas los que yo en específico trabajo, o estoy todavía concluyendo el análisis, que es de mis memorias de Dolores Bolio, que apareció en el Universal del 31 al 34. La que sigue, son las 2 versiones, ¿no?, que publicó la famosa madre Conchita, eh, tituladas primero Mis recuerdos, reminiscencias del pasado. Las 2 versiones aparecieron en la revista Hoy y la otra ya nada más se llama Las memorias de la madre Conchita, ¿no? Un personaje muy, muy polémico, porque, bueno, ella estuvo implicada, como saben, en el asesinato de Álvaro Obregón. La diapositiva que sigue está el anuncio de la segunda versión que ella hace de sus memorias. Entonces, de aquí, ¿no? Digamos, me da elementos para hablar de este asunto de la prensa también como una especie de taller de la memoria, ¿no? Donde los mismos autobiógrafos van corrigiendo, ¿no?, las versiones que quieren dejar de sus vidas pasadas, ¿no? Y van también, digamos, como adaptando, ¿no?, la imagen que quieren legar, ¿no?, a la posteridad. Y bueno, y una de las que más estuvo corrigiendo su versión sobre su existencia, pues fue la famosa madre Conchita. Y finalmente la autobiografía de Ana María Portillo, titulada Una mexicana en el Japón, ¿no?, que también apareció en la revista Hoy, ya a finales de la década del 40, entre el 47 y el 48. Entonces, de la revisión, claro, también, digamos, di alguna revisión complementaria a otros textos, como el de Graciela Amador, que es una versión sintética de su autobiografía, pero digamos, los otros 3 grandes proyectos son los que forman la base de mi análisis. Y de este estudio, bueno, lo que yo puedo concluir es que la irrupción de la figura femenina en el campo de la producción de la autobiografía en la prensa mexicana, pues vino a recuperar mucho de esto que nos estaba hablando América, ¿no?, sobre ya la tendencia de la autobiografía hacia lo literario, ¿no? Porque en la década del 20, cuando hay este enorme boom, ¿no?, de textos testimoniales en los que tuvo una gran presencia lo autobiográfico, pues lo que se fue viendo es que se instituyó una suerte de modus scribendi, como le llama Fernando, ¿no?, a estos procesos de modelización de los géneros, eh, en el que privó, ¿no?, la visión de los géneros autobiográficos como documentos, como fuentes para la historia, a los cuales se les exigían, ¿no?, valores como la veracidad, ¿no?, la autenticidad, la objetividad, ¿no?, y además, digamos, eran sometidos constantemente a revisiones y a correcciones, y obviamente a la confrontación con el correlato biográfico, ¿no?, de los autores que publicaban en la prensa, y también, ¿no?, con la verificación a partir de documentos. Entonces, la prensa también se va nutriendo de una serie de documentos probatorios para ir consolidando esta tendencia revisionista sobre el pasado, ¿no? Entonces, cuando irrumpe la figura femenina, ¿no?, entonces viene, digamos, como a revivificar, ¿no?, aquella tendencia de tomar la autobiografía más como un testimonio de las experiencias de vida. Ya lo venían haciendo algunos autobiógrafos hombres, sobre todo escritores como Tablada o Ceballos, que también publicaron sus memorias en la prensa, ¿no? Pero definitivamente son con las mujeres en las que va adquiriendo esta dimensión más literaria, ¿no?, lo autobiográfico. Obviamente también, ¿no?, van a ir dando visibilidad a temáticas o motivos, pues ya más relacionados con el mundo femenino. En los textos empezará a hablarse, ¿no?, de temas como el enamoramiento, la decepción, el matrimonio, la vida cotidiana, ¿no?, digamos, de la privacidad de la casa. Eso también es muy
muy trabajado en estos textos, ¿no? Y también hay una exploración muy amplia de, digamos, de las emociones y de las experiencias más íntimas de las mujeres que hicieron necesario la implementación, pues, de recursos literarios, ¿no? Más, digamos, que pues, se pueden identificar ya más como literarios, ¿no? El uso de figuras retóricas, ¿no? Que permiten, pues, la creación de espacios mucho más sensoriales, eh, el uso de metáforas, ¿no? Para hablar, por ejemplo, sobre la corporalidad, sobre la relación de las mujeres con la enfermedad, con el dolor, con la pérdida, ¿no? Y tantos otros tópicos que se desprenden de temas como el matrimonio, la maternidad, a veces frustrada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto pues va creando como toda una práctica en la prensa, que se ve complementada con reflexiones que también hay por parte de autobiógrafas y autobiógrafos, en los que se relativiza también ya mucho la concepción de la memoria, ¿no? Porque en la década del 20, ¿no? Todavía o más bien se retoma esa idea de la memoria como un archivo, ¿no? En el que es posible rescatar, ¿no? Casi sin ninguna mella los recuerdos y a partir de ellos pues tejer versiones del pasado. En cambio, ya para la década del 30, ya finales del 30, principios del 40, empieza a problematizarse esa idea y empieza a concebirse la memoria como un proceso colmado de subjetividad, ¿no? En el que obviamente la recuperación del pasado pues ya se va a ver en términos de invención, ¿no? De ficcionalización, y los recuerdos ya van a ser, ¿no? Ya pues producto de esos procesos de ficcionalización, ¿no? Entonces, eso todavía refuerza más, ¿no? La idea de la autobiografía como un texto literario. Aunado a ello, los casos que yo estudio son de mujeres escritoras, ¿no? Entonces, al tiempo que ellas van narrando sus vidas, también van haciendo una proclamación de una poética, ¿no? Y así como América nos estaba hablando hace un ratito de Concha Lombardo, ¿no? Que va, al tiempo que va contando su vida y va reivindicando la figura de su esposo, va contando su vida, su infancia y demás, pero lo hace en términos, ¿no? Casi de un personaje romántico. Bueno, así también las mujeres del siglo XX van a hacer, ¿no? La reconstrucción de sus efigies, de sus personalidades, a partir también de códigos o de modelos culturales asociados, ¿no? A ciertas tendencias literarias, ¿no? En general, ¿no? En esta época, pues todavía priva mucho el modelo de la mujer romántica, ¿no? Esta mujer que puede morirse de amor, ¿no? Dolores Bolio en sus memorias, ¿no? Nos dice, yo nací niña gótica, ¿no? Y nací para morirme de amor, ¿no? Entonces, digamos, están todos esos tópicos de la literatura romántica todavía ahí perviviendo, ¿no? Alimentando también este mercado de la nostalgia. Y una continuidad que sí veo, ¿no? Digamos, estos son como contrapuntos, ¿no? Entre un modo de hacer la autobiografía entre hombres y mujeres, ¿no? En la década del 20 y después en la década del 30, y unas continuidades que yo observo muy claramente es esta pervivencia de la función reivindicativa, ¿no? Porque aunque se trate de mujeres que están explorando, ¿no? sus mundos íntimos, ¿no? Y que están, ¿no? Hablando de la cotidianidad de sus hogares, ¿no? De sus prácticas, a veces como amas de casa, como madres, ¿no? Pero también están también buscando un lugar ahí para expresarse como escritoras y como creadoras. Y lo que veo ahí yo es la reivindicación justamente, ¿no? de ese trabajo como autoras, ¿no? Entonces empiezan a hacer un recuento de las obras que ellas han dado a luz, ¿no? Con todas esas metáforas de la maternidad, y empiezan también, digamos, eso a verlos como productos, como bienes culturales que las avalan a ellas, entonces, como autoras, y que pueden entonces también reclamar el reconocimiento y un lugar en el espacio público, eso, ¿no? Como intelectuales y como también como agentes en el campo cultural y en específico en el campo literario, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que podría decir, Laurita. Bueno, muchísimas gracias a los tres ponentes por habernos regalado este panorama, ¿no? De los frutos de ese estimulantísimo proyecto que llevaron a cabo
en el cual estuvieron pues, trabajando en los últimos cuatro años. Antes de abrir la conversación al público que nos está siguiendo en la página de Facebook, y recuerdo a todos los que nos están viendo que pueden compartir sus preguntas y comentarios en el espacio de chat de Facebook. Entonces, antes de abrir la conversación a preguntas y comentarios, me gustaría pasar la palabra a nuestros tres participantes para algunas consideraciones finales acerca del proyecto que pues, nos quieran compartir. Fernando. Ok, Laura, pues bueno, como vieron, son materiales melográficos que dan pie para muchísimas investigaciones, pero a mí sí me parece que era muy importante explorar esta parte de la literatura del México apenas independiente, porque sí tenemos que la poesía insurgente, que los poetas románticos, etcétera, pero hay que entender por qué esas formas poéticas, hay que entender por qué esas temáticas, o sea, ¿y dónde lo vamos a entender en la misma crítica? ¿Por qué es tan importante un Marcos Arronis? ¿Por qué es tan importante un Rodríguez Galván? Pues eso lo vamos a encontrar en sus biografías, en los comentarios críticos que se hace acerca de su obra. Y bueno, encontramos como un primer antecedente de esta nueva crítica ya del México independiente a José Justo Gómez de la Cortina, que es un autor del que ni siquiera tenemos un volumen de obras completas. O sea, allí está, y las obras son más o menos asequibles, pero no se ha hecho ni el rescate de toda su obra, ni se han hecho estudios acerca de los periódicos, que eran nada más de crítica, o secciones, ¿no? O de periódico. Y tenemos, por ejemplo, el Zurriago Literario, que es importantísimo, con una forma crítica muy particular, sobre todo señalando errores, porque digo, las temáticas como que no le interesaban tanto al conde, lo que importaba es que si México iba a tener una literatura, que estuviera bien escrita, según la norma lingüística todavía medio inestable, ¿no? En el siglo XIX, pero encontramos personajes como él o como Francisco Zarco, que ya es un personaje muy ligado con el liberalismo y con la novedad, pero únicamente podemos saber que existieron y saber realmente cuál fue su contribución si nos acercamos a publicaciones periódicas y tratamos de reconstruir todos estos textos que están esparcidos, y no nada más en una publicación, sino que luego se publicaban en varios estados de la República o publicaban en varias revistas o periódicos, y bueno, hay que reunir todo y a partir de eso tratar ya de darle respuestas a algunas inquietudes, ¿no? Literarias. ¿Por qué casi no hay hipérbaton en la poesía del México del 19? ¿Por qué la metáfora está también muy ausente? Cuando tuvimos una Sor Juana que pues, nos demuestra que eso era, ¿no? Digamos, el modelo. ¿Qué es lo que se piensa? ¿Con qué quieren acabar? ¿Qué quieren imponer? Esas respuestas nos las da en gran medida solo la crítica literaria. Entonces, es un campo muy poco explorado realmente. Bueno, en general la crítica literaria en el siglo XIX se estudia poco, pero en particular la de estos primeros años, antes de Altamirano, que ya pudo darle una conformación mejor, ¿no? A la crítica, ya muy nacionalista, etcétera, pero antes de él hubo muchísimo ejercicio crítico que vale la pena investigar. Muchas gracias, Fernando. Luz América. Bueno, en el campo de los estudios autobiográficos, me parece que podemos asegurar que hay un avance muy importante en la última década, en el caso mexicano. Pienso en un seminario tan importante como el que tuvo Blanca Estela Treviño. Con ella íbamos a dar un curso este semestre, que lo terminamos dando, bueno, ya sin ella, sobre escritura autobiográfica en la primera mitad del siglo XX, y que la verdad es que resultó muy provechoso y con lecturas muy importantes, o sea, con calas teóricas importantes.
Pienso que esto pues es resultado de proyectos también como este, en el que generamos pues un grupo de trabajo al que asistieron algunos colegas, vinieron colegas de Acatlán, de bibliográficas también nos acompañaron, de Monterrey, en fin, tuvimos como oportunidad de escuchar el trabajo con la prensa periódica de muchos de ellos y fortalecer pues algunas maneras de acercarse al fenómeno desde la prensa. Y también, bueno, formamos con los alumnos un grupo interesante, con un seminario, fundamos un seminario en el que mensualmente hacíamos revisiones teóricas, pero también revisiones específicas de textos que nos encontrábamos en la prensa para reflexionar acerca de sus características. No quisiera dejar de mencionar pues al grupo de alumnos que estuvo alrededor de esto: Armando, César, Braulio, Cristina, Liliana, Mariela, Monse, Iván e Irving. Formamos como un grupo pues muy alegre, en donde sus propias investigaciones pues están en esos catálogos que formamos de textos autobiográficos y de textos no nada más de los autores que estábamos trabajando, sino en la prensa alrededor, y que están abiertos a quien desee consultarlos, y que dieron lugar también a proyectos que ellos mismos desarrollaron para sus tesis y para sus propias investigaciones. Entonces, creo que pedagógicamente eso funcionó muy bien, pero también porque esto ha permitido pues abrir esa reflexión y en nuestro caso pues ligada a la prensa, ¿no? Está por salir, apareció un libro ya sobre los 100 años del Excelsior, arte y letras, no le llamamos así, le llamamos algo diferente que no me acuerdo ahora, en el Excelsior, y está ya en prensa periódica, géneros e historia literaria, siglos XIX y XX, que coeditarán el Instituto de Investigaciones Bibliográficas y de Filológicas, y pues que son resultado de este trabajo en equipo que pues nos dejó a todos como muy buena lección de que este tipo de investigaciones pues tienen que llevarse a cabo, primero haciendo una revisión teórica en equipo, en seminario, y después haciendo trabajo en la fuente, en la búsqueda, pues que puede ser muy lenta y puede ser, son nuestras metodologías de trabajo directo, página a página en la prensa, pero que pues produce resultados pues muy productivos para lo que buscábamos. Entonces, pues los resultados se pueden materializar o están ahí en los libros que están actualmente, lo pondremos luego ahí en el chat de Facebook. El de Excelsior se puede consultar en línea, y el otro también se podrá consultar virtualmente. Pues agradezco además la invitación de Eli, de Elizabeth, a este conversatorio, y bueno, tu moderación, que ha sido con unas preguntas muy pensadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz América. Elizabeth, algunas consideraciones finales que quieras compartir. Sí, Laura. Pues voy a retomar cosas que dijo América, porque creo que nuestros proyectos van muy en conjunto, ¿no? Bueno, por supuesto, también con el de FER hay muchas vinculaciones, pero como trabajamos, ¿no?, lo autofigurativo, yo rescataría este asunto, ¿no?, del trabajo con la fuente directa. Y sí, concuerdo en que, bueno, ya hay numerosos avances ya en torno al estudio de los géneros autofigurativos en México, en particular en la prensa, pero creo que todavía nos queda muchísimo por hacer. Y justo, ¿no?, estos esfuerzos que hacíamos con los alumnos de ir a los periódicos y pasar página y peinar y localizar los textos y después ficharlos, ¿no?, catalogarlos para hacer estos registros, pues lo que nos pone, nos pone de frente, ¿no?, en esta tarea que todavía tenemos pendiente con
con el proyecto y con esta línea de investigación, ¿no? Porque, bueno, casi todos los textos que nosotros estamos ahora trabajando, pues no aparecen en las historias de la literatura, muchos, ¿no? En particular los que yo estoy analizando, ni siquiera están publicados en libro, ¿no? Siguen ahí en las revistas y los periódicos. Entonces tenemos todavía pendiente, ¿no? Desde la ubicación, ¿no? De los textos, su catalogación y por supuesto su estudio y un estudio así, ¿no? En devenir para ir viendo estas continuidades, rupturas, ¿no? Cómo se retoman años después, ¿no? Ciertas prácticas y reavivan de alguna manera el género o lo ponen en otro lugar. Y creo, ¿no? Yo, digamos, con todo este trabajo del que, bueno, pusimos un granito chiquitito, pero que esperamos que haya resultado en curiosidad y en interés de los alumnos, ¿no? Y en su deseo por continuar por ese camino, ¿no? Creo que un resultado pues muy fehaciente es que lo que se nos revela es una tradición autobiográfica en México muchísimo más rica de lo que se pensaba, ¿no? Por mucho tiempo se había dicho que México carecía, ¿no? Prácticamente de textos autobiográficos, ¿no? Si nos poníamos, ¿no? En comparación con Europa, otros países de Hispanoamérica, ¿no? Que nosotros casi no teníamos, ¿no? Estos textos y se ha justificado de muchas maneras, pero ahora, ¿no? Viendo en estas fuentes y también atendiendo, ¿no? A realizaciones limítrofes, a textos híbridos, donde, bueno, va ahí apuntando también, ¿no? Los procesos de autofiguración, pues cada vez vamos reconociendo que sí tenemos una tradición y que es mucho más rica de lo que se había pensado, ¿no? Pero que bueno, nos queda todavía muchísimo por este trabajo por hacer para visibilizarla, ¿no? Estudiarla e integrarla también a la historia de la literatura mexicana. Y bueno, Laura, quiero agradecerte también por tu magnífica moderación y a Fernando y a América pues por sumarse a esta mesa de diálogo. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias a Luz América y a Fernando por haberme invitado y por haber me dado la posibilidad de moderar este magnífico diálogo tan enriquecedor que seguramente nos hará pensar, ¿no? En el futuro con nuevas maneras de eso, como de concebir, ¿no? Los géneros literarios, de repensar en este importantísimo vínculo que se vino configurando entre prensa y literatura en México a partir ya del siglo XIX. Tenemos poco tiempo, yo tengo infinitas preguntas, pero me tendré que callar. Democráticamente voy a dar voz a el público. Les voy a leer, podemos, ¿no, Guillermo? Robar unos cuantos minutos, sí. Entonces voy a leer algunos comentarios que nos llegaron y algunas preguntas. Voy a leer todo, para que luego ustedes, si luego ustedes quieren comentar acerca de los comentarios o contestar a las preguntas. Antonio de Jesús Fuentes Ruiz escribió: la poesía formaba parte de la socialización de las familias del siglo XIX. De aquellas que tenían gusto por la cultura, se ha perdido esa convivencia. Ana María Romero Valle escribió: las memorias de Concha Miramón constituyen un testimonio importantísimo para conocer más sobre la cultura, educación y vida cotidiana de las mujeres en el siglo XIX. Y desde luego felicidades a todos y todas. Graciela Morales pregunta: ¿cómo se la clasificaría la obra literaria de Ignacio Altamirano? Y finalmente, una última pregunta de Armando Gutiérrez. Muchas gracias a todos, excelentes intervenciones. ¿Podría la doctora Elizabeth ahondar en la importancia de las estrategias comerciales en relación con el desarrollo de la autobiografía? Es decir, anuncio y demás elementos que hasta ese momento se había centrado en otros discursos y que para esa época se vuelven a la autobiografía como mercancía cultural. ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Lo hacemos en orden como estábamos? ¿Les parece?
Me parece perfecto. Bueno, y sí, y rapidísimo, porque tenemos el tiempo ya muy limitado. Respondo dos que me corresponderían en relación con la poesía, en efecto. Había mucha producción de poesía. Recuerden que la parte del prestigio que una persona podía obtener a nivel social, a nivel personal, a nivel familiar, era aparecer en una poesía o ser autor de una poesía, cosa que, como sabemos, esto ya no existe, y la poesía se publicaba como parte de las noticias. O sea, era noticia publicar poesía, era noticia que alguien muriera y que apareciera junto a pues, a los detalles del funeral, que aparecieran las poesías que le escribieron. Había celebraciones y había un brindis, y en el brindis se hacía una poesía. O sea, la poesía era muy, muy practicada como parte de las habilidades literarias. Entonces, digo, van cambiando los paradigmas literarios, pues obviamente va cambiando también la producción. Como, bueno, no hay nada que nos impida hacer una tesis en verso o hacer una tesis a modo de diálogo. O sea, ¿por qué no? No está prohibido, pero ya las prácticas han cambiado y eso que ocurría en el pasado ya no se puede llevar a cabo, pero sí era una manera también de convivir, lectura pública, verse en el periódico. Digo, ahora aparece uno en las páginas de sociales. Antes aparecía la poesía de esa persona. Bien, y en cuanto a Altamirano, rápidamente digo que ya lo que él está haciendo con sus revistas literarias, después, digamos, de Maximiliano, ya en una república restaurada, está respondiendo a las necesidades de la nueva nación mexicana, que no solo se independizó, sino que pudo expulsar al emperador. Y ya tenemos también una gran masa de escritores que antes no existían. Era la Academia de Letrán con 5 personas que tenían una cierta pericia, otros que están allí muy aplaudidos porque formaron parte de este primer grupo de literatos, pero digo, hay también sus diferencias y sus niveles en cuanto a producción. Pero ya después, para años 60, ya estamos hablando de gente de 20 o 30 años que ya nació en México, que ya son mexicanos y que por lo tanto leyó estas primeras críticas y ya tienen pues un modelo literario, ya hay una valoración también de la importancia de la literatura nacional, y entonces Altamirano ya está escribiendo a partir de otras coordenadas. De hecho, él mismo se olvida de muchos de los escritores y de los críticos del pasado porque ya no pertenecen a su realidad. Entonces, sí, Altamirano hay que estudiarlo desde otra perspectiva, y por eso es que al menos mi contribución en esta investigación quedaba hasta el Segundo Imperio, porque lo que viene después ya se mide con otras reglas. Bueno, yo recojo el comentario de Fer acerca de Altamirano. En cuanto a su obra ficcional, por ejemplo, pues es una obra que materializa sus ideales y percepciones. Pienso en La Navidad en las montañas o Clemencia, pero que en otro tipo de obra que iría hasta en contra de esos mismos principios de las revistas literarias, donde se traiciona a sí mismo, pero de una manera favorable. Hay incluso algo que retomaría para esta charla, pues guiños autobiográficos interesantes, que están ficcionalizados y de ninguna manera son autobiografía, pero en Antonia y en Julia, digamos que hay elementos de su propia formación y conocimiento. En cuanto al estatus del poeta, pienso en el caso de Juan de Dios Peza, lo tremendo que fue la crítica literaria que le hizo Manuel Puga Yacal, demoledora, o sea, le da un golpe, un knockout a Peza como poeta, y son los años en los que Peza se va hacia la prosa. O sea, también Pavel Granados, que ha estudiado mucho la poesía de Peza, estaría de acuerdo conmigo en que era el Juan Gabriel de su época, era muy popular, se lo sabían todos de memoria, lo decían en las reuniones y en las tertulias de memoria, y eso duró décadas del siglo XX. Entonces, alguien que como poeta era tan popular y fue criticado precisamente por esa
popularidad, digamos, es ser uno de los centros de la crítica, pues se va hacia la autobiografía y ahí logra cosas que a mí me parecen que bien, si tenía que estar esa crítica para noquearlo, qué bien que a lo que se fue, pues funda una manera interesante. Y recojo, bueno, muchas gracias a Ana María sobre las memorias de Concha Lombardo. Me parece que una de las características más notables es ese mundo íntimo que nos ofrece desde la mirada de una mujer que rememora su infancia, que es un documento privilegiado para saber los usos y costumbres y prácticas de la educación en la infancia de principios de siglo, y que es algo que también veremos décadas después con María Enriqueta, ese mundo doméstico y aparentemente pues que no es este gran mundo público y luminoso de algunos otros autobiógrafos, pero entonces dan esas otras posibilidades que ahí se abren, como que expanden las posibilidades de lo autobiográfico, ¿no? Bueno, y ahora yo le contesto a Armando Gutiérrez sobre las estrategias de comerciales, ¿no? Pues sí, eran los editores, ¿no? de estas publicaciones que yo reviso, son realmente unos propagandistas muy hábiles, ¿no? Para tejer, ¿no? sus campañas publicitarias y despertar realmente, ¿no? la apetencia de los lectores, sobre todo cuando se trataba de personajes, ¿no? que eran controversiales, como la madre Conchita, ¿no? Utilizan, digamos, todos los recursos efectistas del sensacionalismo, ¿no? Para anunciar desde semanas anteriores, que ahí venían ya las revelaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo a la vista el anuncio que aparece eh, para hacer la campaña publicitaria de las memorias y se iniciará, ¿no? la publicación de las sensacionales memorias de la madre Conchita. Después de 12 años de injusto cautiverio, en época de odios implacables, de persecuciones sangrientas, ¿no? Entonces se prometen revelaciones y demás, ¿no? Digamos, todo un juego para despertar, ¿no? Esta voracidad de los lectores, pues por conocer estas intimidades, entre más truculentas mejor, ¿no? Aunque ya después cuando leemos las memorias, pues ella nunca va a hablar nada del crimen de Obregón, ni tampoco va a confirmar si es cierto o no que le susurró al oído de León Toralbe y mata a Obregón, no, nada de eso, ¿no? Ella todo el tiempo va a estar justificándose, pero digamos, pero todo el tejido, ¿no? Propagandístico de las publicaciones, pues apuntaban a eso, ¿no? A visibilizar los aspectos más controversiales de los personajes, pues justo para eso, ¿no? Para despertar el morbo del lector y que pues comprara y consumiera estos que se van convirtiendo paulatinamente en mercancías, ¿no? En eso, en objetos de consumo. Y también otro recurso muy empleado en estas publicaciones es la polémica, ¿no? Entonces procuraban siempre buscar así sujetos muy controvertidos o bien incluir dentro de las publicaciones las respuestas, ¿no? De los aludidos en los textos y entonces, ¿no? Dar juego, ¿no? A estos contrapuntos, ¿no? Estas discusiones y ello obviamente pues despertaba también el interés de los lectores, pues por saber en qué acababa aquella pelea, ¿no? Y esto poco a poco, ¿no? Va derivando pues casi en chisme, ¿no? Porque ya para la década del 40 hay textos donde se van ventilando también intimidades de terceras personas, ¿no? Y cuando se interrumpen incluso esos episodios, ¿no? El público pide explicaciones, ¿no? De por qué se paran ahí los diarios o las memorias, por qué ya no se cuenta más, ¿no? Y en fin, ¿no? Entonces hay realmente ese interés, ¿no? Morboso y esa, también como actitud de boyerista de los lectores, ¿no? Por quererse asomar, ¿no? A las vidas privadas, sobre todo pues, de personajes célebres o muy polémicos, ¿no? Y esto lo supo explotar muy bien la mercadotecnia en estas publicaciones, ¿no? Bueno.
Bueno, muy bien. Creo que nos estamos acercando ya a la conclusión de esta magnífica mesa de diálogo. Yo quisiera agradecer muchísimo al doctor Fernando Ibarra Chávez, a la doctora Luz América Viveros Anaya y a la doctora Elizabeth Gómez, pues por haber compartido con nosotros algunos de los frutos de este proyecto fundamental sobre la configuración de géneros literarios en la prensa mexicana de los siglos XIX y XX, un proyecto que, como ya había mencionado al principio, se concluirá este año, pero concluirá entre comillas, ¿no? Porque finalmente creo que es un proyecto que nos deja también muchas semillas, ¿verdad? Que encontrarán, que florecerán, ¿no? En el futuro. Creo que es un proyecto extremadamente productivo, pues que nos impulsará, ¿verdad? A repensar pues nuevas líneas de investigación, nuevas trayectorias, ¿no? De trabajos, nuevas preguntas, vaya, para interrogar tanto el ámbito de la prensa como el panorama literario, ¿no? Y quizás también del siglo XXI, porque ahí habría también, ¿no? que explorar el vínculo en época más contemporánea. Bueno, entonces muchísimas gracias a los 3 participantes, muchísimas gracias al público y pues bonita tarde a todas y todos. Gracias. Gracias.